buenos días, estamos en el universo de la noticia. Hoy es viernes 26 de diciembre del 2014 y estamos con Miguel Ángel Flores Torres, quien fue presidente municipal de Tepalcingo. Y bueno, Miguel Ángel, platícanos, ¿cómo ves el panorama en Tepalcingo? El panorama político. De todo, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Vamos a ver, o sea, sobre todo en la cuestión de qué lograste, qué fue lo que lograste, qué dejaste de hacer en Tepalcingo cuando fuiste presidente municipal. Mira, fíjate que pues mi objetivo lo creí cumplido en ese momento. La meta que nos trazamos creo que se cumplió. Vimos con mucho agrado cómo la gente aceptaba y nos aceptó los trabajos que nosotros realizamos. Fue totalmente en un compromiso de responsabilidad, de respeto hacia la propia ciudadanía y considero que logramos lo que se tenía. Aún de ello también hay algunas cosas que se dejaron a veces por situaciones del cabildo, por determinaciones que no fueron aprobadas, por algún apoyo que el gobierno del estado no nos pudo brindar, pero creo que en su totalidad en ese momento estuvimos bien. Hoy los tiempos para Tepalcingo son tiempos de transformación, son tiempos de modernización, son tiempos de crecimiento y de desarrollo, y estamos por ello en una aspiración. Muy bien, oye, tengo entendido que tú empezaste a trabajar desde pequeño ahí en Tepalcingo. ¿Dónde trabajaste? ¿Qué hiciste? Que fuiste conociendo todo lo que es el municipio, la cabecera municipal y todo ello. Sí, efectivamente, fíjate que tuve la fortuna de que estuviera trabajando desde los 9 años en una tienda muy grande, por cierto, ahí, que surtía a las comunidades de Ixclilco el Chico, de Limón, de algunos otros lugares, comunidades cercanas ahí a la cabecera municipal. Ahí apoyábamos en los trabajos que a mi edad me daba tiempo, a arreglar los anaqueles con mercancía, proveer esos anaqueles de las diferentes mercancías que eran llevadas de aquí de Cuautla hacia allá. También de alguna manera apoyábamos en un teléfono que se creó o le llevaron para allá. Cuando empezó la línea telefónica fue por una caseta y la hacíamos de mensajeros, llevábamos el mensaje a quien le hablaba, a su familia. En tal tiempo iban a la caseta para comunicarse. Esos enlaces eran de esa manera. Recorrí la comunidad en bicicleta, a veces a pie, para llevar el mensaje a cada uno de ellos, y ahí pues interactué con todos mis paisanos a mi corta edad. Yo estuve desde los 9 años hasta los 12 años, 12, 13 años ahí más o menos, y pues fue agradable esa convivencia, ¿no? También creo que me dio las responsabilidades de esos tiempos. Cuando estuviste al frente de la presidencia municipal, ¿cuántos recursos manejaste? Porque bueno, no era todo como se maneja hoy, ¿no? Viste avanzando, lograste algunas cosas que pues no había en Tepalcingo en ese momento. Sí, fíjate que sí, pues es una administración y el nombre lo dice, hay que administrar. Administrar los recursos es una situación a veces complicada, pero en alguna de aquellas hay que ponerle mucha creatividad, hay que ponerle visión y hay que ponerle, aunque no se quiera, el cuidado. Aunque no es dinero de uno, pero hay que cuidarlo, yo creo que peor que si fuera de uno. ¿Por qué? Porque era muy poco el recurso, eran aproximadamente 6 millones de pesos, un poquito más por algunos otros fondos, que en participaciones y con el fondo 3 y el fondo 4, el 20, el 28, se llegaba a reunir una cantidad, pero no rebasaba más allá. Esto había que clasificarlo, había que organizarlo, había que cubrir prioridades. Tuvimos la fortuna también de bajar recursos por medio del Congreso de la Unión con algunos camaradas, legisladores del Estado, también en esa comunicación, y se dieron grandes cosas, enormes situaciones, pero algo que señalo muy importante, impulsamos el pago de catastro y de predial
y esto hizo que la siguiente administración estuviera dotada de una cantidad más. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Tepalcingo aportaron su pago con entusiasmo, vieron las obras que se estaban realizando y posteriormente Finanzas del Estado le hizo llegar a la siguiente administración una buena cantidad de dinero. Nosotros trabajamos, muchas de las obras se hicieron por administración directa y otras más se hicieron en un trabajo conjunto con la ciudadanía. Esto nos dio ventaja de poder aumentar. Hicimos varias y amplias cosas más. A ver, explícame eso con recursos propios. ¿Cómo lo lograste? Porque regularmente hoy los municipios trabajan más con fondos federales que con los recursos propios. ¿Cómo se le hace para trabajar con los recursos propios? Mira, pues de alguna manera fueron pagos que los compañeros hicieron de predial, de catastro, el ahorro. Otra de las cosas que también nosotros realizamos fue lo que correspondió directamente a la feria, una feria tradicional que nos hizo llegar por ahí una buena cantidad de dinero y ahí estuvimos. Bien. Las comunidades, o sea, hay lugares que, bueno, finalmente tú has logrado, como en el caso de los limones, o sea, el limón de Cochichinola. Ajá, ahí tienes ahí un centro de investigación donde vienen gente de no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Sí, fíjate que impulsamos lo que correspondió al CEAMISH. Es un centro de investigación biológico, ya que tenemos ahí una gran biodiversidad en el limón de Cochichinola, nos dio gran parte para todo. ¿Cómo se le hace? O sea, porque además, bueno, finalmente es una atracción turística, ¿no? O sea, has logrado eso, que finalmente Tepalcingo no solamente se conozca regionalmente, sino ya a otros niveles. Fíjate que nosotros impulsamos la inauguración de la feria que tiene un primer lugar a nivel nacional. Es un tipo tianguis prehispánico, importante para la región, importante para todos. Y ahí llegamos a atrapar a los periodistas, así como tú. Logramos atrapar a varios, logramos lograr varias situaciones. Lo hicimos de manera grande, ¿no? Sí, creo que te lograste que vinieran de Estados Unidos del Timex, del New Times. Ajá. ¿Y cuál fue su logro? Porque finalmente, bueno, eso habla de que la feria ya no solamente regional y nacional, sino ya puede ser nacional. Fíjate que aquí lo que nosotros logramos fue que voltearan los ojos Greenpeace para nosotros y tenemos una comunidad muy pequeña que es Pizotlán. Ahí en Pizotlán Greenpeace dio un apoyo con fotoceldas y aparte de eso dio también un gran apoyo para una cámara frigorífica para lo que corresponde al cuidado de la fruta y conservación de la pitaya, una fruta que pues hasta medicinal salió y resultó. Entonces nos dio varias situaciones, ¿no? Aparte nos abrió un poco más el asunto al turismo, que esto es importante de hacerlo llegar. A ver. ¿En Pizotlán se produce pitaya? Se produce la pitaya, los cerros de ahí tienen lo que no, más que nada no es de que se produzca, sino de manera natural los árboles ya están. A lo mejor hasta nosotros los hemos descuidado y hemos explotado, pero la pitaya se da en esa región. Y por ahí es de que haya el surgimiento de la Feria de la Pitaya. ¿En qué tiempo? Porque yo recuerdo que en Puebla hay hasta un lugar que se llama Pilcaya, ¿no? Pilcaya, efectivamente. Esto se da en los tiempos de agua. Por ahí empezamos en el mes de julio, agosto, septiembre máximo. Y por eso, bueno, la cámara frigorífica para conservarlo y poderlo vender cuando el producto está un poquito más caro. Pero ya cuando entra Greenpeace, estás hablando de que finalmente es un producto de muy buena calidad. Definitivo, está certificado, por eso el apoyo con una cámara frigorífica. Bien, la feria precisamente, en primer lugar nacional, prehispánica, pagano-religiosa, pero que concluyen cuánta gente viene y de qué comunidad. Calculamos, es gente que viene y se va, llega, entra, sale, va y se persina, se pide la bendición, se retira, pero estamos hablando de aproximadamente millón y medio de gentes que están circulando ahí. Llegan productos de 19 estados de la República. Te comento así un poquito. Por ejemplo, el oro
oro o plata de Guerrero. Llegan lo que confeccionan de canastas y sombreros que realizan con un material de raíz de Querétaro. Viene artesanía, por ejemplo, del Estado de México, los metates y otras artesanías que realizan con lámina, un tipo como laminado, anafres y ese tipo de cosas. Los zarapes de Puebla, no se diga, la tradición de allá que se viene de Santana, de Tlaxcala, también llegan de San Luis Potosí y bueno, algo de Sonora, las nueces de Sonora. O sea, son 19 estados, los huipiles de Yucatán, son 19 estados de la República que confluyen para realizar sus ventas. Pero aparte para el municipio significa algo, una entrada, pero tú lograste que con esos recursos, bueno, hicieran obras y también compraran un camión. Compramos un carro compactador de basura que aún todavía existe y es el que está dando el servicio de la recolección de basura de una de las ferias. ¿Por qué? Porque se van cobrando lo que corresponde a los puestos, el espacio donde realizan sus ventas, ahí ellos pues dan una cooperación, dan un pago. Eso se recaba para tener un fondo, pero también hay muchísimos gastos. Son alrededor de 6 toneladas de basura diaria que se está generando y que hay que trabajarlo. Hay que rentar un lugar a donde se tire la basura. Son 6 carros aparte de volteo que se alquilan, se rentan. Son tres turnos de gente que están haciendo la limpieza con un aproximado de 50 a 60 gentes. Entonces también tiene muchísimo gasto. Pero esto es importante, pero lo más importante es de que la gente, los ciudadanos de ahí, realizan la operación de dar y crear hospedaje y estacionamiento. En esos lugares venden sus productos, en esos lugares venden refrescos, comidas y suena un fondo económico que ellos van creando para que posteriormente realicen sus trabajos agropecuarios ya en la siembra del mes de mayo, junio. Eso es la derrama que a nosotros nos beneficia. El mercado, fuiste uno de los impulsores, porque finalmente, bueno, era un galerón, pero bueno, lograste que cuando menos alguien viera más allá de poder construir un mercado. No lo lograste tú, pero empezaste con ese impulso, ¿no? Empezamos a impulsarlo, incluso quiero decirte que con Banobras trabajamos ya el inicio del crédito, no se nos fue otorgado porque prácticamente ya nos estábamos retirando de ahí, ya estábamos terminando con la función y de ahí nos retiramos, ahí nos quedamos. Pero pues qué bueno que los demás compañeros se fijaron y se culminó. Con quien promovió y con quien culminó todo esto fue totalmente favorable. Ahora, los policías, seguridad pública, ¿cómo ves a Tepalcingo en seguridad pública? Mira, de seguridad pública yo creo que estamos bien. Pudiéramos estar mejor. Bien, ¿por qué? Porque pues no tenemos problemas, no han surgido problemas como en otros municipios y qué bueno. Cuando tu servidor estuvo por ahí, buscamos la manera que con pocos policías pudiéramos obtener y pudiéramos tener más. ¿Qué hicimos? Del Fondo 4, que era el fondo que nos llegaba, con pocos policías economizamos, hicimos la compra de varias patrullas, aproximadamente 10 patrullas, que las 10 camionetas F-150 que las pudimos crear como patrullas y que con eso podían movilizarse a los distintos lugares, a las distintas comunidades. Sabrás que Tepalcingo es uno de los lugares, más bien es el segundo municipio en extensión territorial más grande de todo el estado. Tenemos lugares como Limón, que está muy retirado, que había que subir y bajar, y bueno, se pudo hacer los recorridos preventivos y creo que hasta ahí se mantuvo la situación tranquila y calmada. Por otro lado, enviamos a la gente a que tomara la academia para que tuviera el conocimiento. Por cierto, hay compañeros que tanto se adentraron en esto que incluso creo están hasta en la Policía Federal por sus conocimientos y por sus características. Yo creo que aquí habrá que darle y brindarle todo el apoyo que corresponde a la autoridad para que tengamos mayor seguridad. Habrá que apoyarnos con la ciudadanía para la denuncia anónima. Habrá que apoyarnos también con algunos consejos municipales que nos puedan dar y conducir a la guía de los mejores resultados. ¿El mando único lo ves bien? O sea, ¿no lo ves como un problema
que pudiera causar? Mira, si tenemos comunicación, interacción con ellos, yo creo que no hay problema. Si no lo hay, yo creo que sí pudiera existir problemas. ¿Por qué? Porque quienes conocemos la problemática directa de Tepalcingo somos los de Tepalcingo. Y hablar de Tepalcingo hablo de todas las comunidades. El Ixclico el Grande, Ixclico el Chico, Limón, Sauces, Tepehuajes, Zacapalco, Huichila, la López Mateos, Atotonilco, sus colonias de Tepalcingo, el propio Pizotlán. Los que vivimos ahí conocemos cuál es la situación. Todos nos conocemos. Si podemos tener la interacción con el mando único, yo creo que no habrá ningún problema. En la cuestión de Atotonilco, ¿cómo ves? Atotonilco es una comunidad muy buena, ¿no? Atotonilco es quien nos jala todo el turismo. El balneario Termas con sus aguas termales, pues para Tepalcingo es algo muy interesante, muy importante. Habrá que darle el trato que corresponde, el impulso que se merece y apoyar esto. Por buena suerte te refiero, hay importancia en tener el conocimiento. Para mí es gratificante de que yo haya estado en la presidencia municipal porque sé lo que pude hacer, sé lo que me hizo falta, sé lo que tengo que realizar, sé donde por ahí tuvimos algunos descuidos que con la experiencia hoy en día no los podemos volver a cometer. Creo que sería una administración buena y favorable para todos. ¿Hay ecoturismo en Tepalcingo? ¿Cómo lo ves? Tú que eres aspirante a la presidencia municipal por el Partido de Revolución Institucional. ¿Cómo ves ese ecoturismo que pudiera explotar? Sí hay mucha forma de cómo realizarlo. Tenemos las tirolesas de Ixclico el Grande, tenemos en el Limón también lo que corresponde a algunas cabañas, tenemos recorridos a caballo, tenemos el Ceamis, alrededor de 300 entre tipo de plantas, insectos y demás para su propio estudio en el Ceamis. Es muy importante de verdad todo lo que corresponde a esto. Y habrá que impulsarlo. Lo que yo creo que aquí necesita es más el impulso, más impulsarlo, más promoverlo, más darle la facilidad. Tenemos un mirador que se quedó así parado solamente en el trámite, en el hecho, en la primera etapa. Habrá que impulsarlo más, habrá que trabajar más sobre ello para que atraigamos más al turismo. Ahí en el mirador son 340 grados que se observa. Podemos ver la punta del Nevado de Toluca, el pico de Orizaba, el Ixtaccíhuatl, el Popocatépetl, incluso una partecita pequeña de la propia Malinche. Y ese mirador también que era como un centro prehispánico, algo así, ¿no? Efectivamente, Tepalcingo de ahí surge. Tepalcingo significa cerca o abajo del Cerro del Pedernal. Los antiguos en la época prehispánica venían y realizaban el trueque que se llevaban pedernal y cambiaban por algunos productos. El pedernal sirve para la chispa, para crear la lumbre. De ahí viene el surgimiento hace más de 500 años de la feria. Por eso hoy conserva lo mismo la feria, tipo tianguis prehispánico. O sea, la feria tiene más de 500 años de realizarse. Más de 500 años de realizarse. O sea, el templo de Jesús de Nazaret, ¿cuánto tiempo tiene ya construido? Por ahí está en el aproximado de los 400 y fracción de años. Por eso sigue siendo un referente de Tepalcingo. Es el referente, no hay otra. Es un pueblo místico, un pueblo típico, un pueblo tradicional, un pueblo lleno de cultura, lleno de tradiciones. Tenemos diferentes danzas, tenemos diferentes cosas que se festejan aún todavía en aquellos tiempos. Tenemos, por ejemplo, la boda se realiza compaginada con música, es la famosa clatenquiza, donde le van a pedir el novio va a pedir a la novia con artículos de los diferentes padrinos. Y bueno, es un pueblo místico, pero lleno de cultura y de tradición. O sea, que hasta en una boda hay tradición. ¿Cuánto no más pudiéramos impulsar este tipo de tradiciones y ojalá lograr que Tepalcingo pudiera ser un pueblo mágico? Tiene 43 lugares históricos. Desde hablar una presa como Portadas, la iglesia. Es más, quiero comentarte, un día antes de que falleciera o asesinaran a Emiliano Zapata, ahí pernoctó, ahí estuvo. Por eso se festeja una cabalgata en recuerdo a ello. La salida es de Huichila hasta Chinameca.
¿Qué otras partes históricas tiene Tepalcingo? Así, digo, la iglesia, ¿cuántas iglesias son? Porque son varias, ¿no? Son varias. Tenemos, sí, claro, el santuario que lo conocemos nosotros es la principal, pero quiero decirte que la primera iglesia fue la del barrio de San Martín. Esa fue la primera iglesia. El pueblo viejo fue creado primero ahí en San Martín, alrededor de San Martín, donde está la entrada, a un lado de la escuela Miguel López de Nava. De ahí viene lo que corresponde a la iglesia de los Reyes, una iglesia pequeñita que es la Concepción, la otra iglesia que tenemos nosotros de Santa Cruz, de Guadalupe, de San Francisco, y una pequeña capillita que tenemos ahí que fue creada con el Señor Aparecido, el surgimiento precisamente de Jesús de Nazareno. Hoy en día hay una iglesia nueva que están creándola y ya se está por ahí en etapa de construcción y casi ya diría yo en la primera etapa, que le llaman el Señor de la Cuevita, está allá en el Cerro del Mirador. Entonces imagínate cuántas iglesias. Ya, Tepalcingo sí puede ser pueblo mágico, ¿lo impulsarías como un pueblo mágico? Con toda la claridad del mundo. Te repito, tiene lugares históricos, tiene lugares que hay portadas de casas desde 1800, hay cascos de hacienda, tenemos todo para poder movilizarnos en una situación de pueblo mágico. Ixtlicue el Grande queda hacia el oriente, como si fuéramos a Chiapas. Yo lo conozco personalmente, pero además es un pueblo también mágico, ¿no? O sea... es un pueblo mágico, definitivo. Su gente es una de las gentes muy trabajadoras. A mí me ha llamado mucho la atención sus calles empedradas. Así es una cosa inolvidable. Llegas y ves un lugar así que te quedas perplejo. Nosotros sí realizamos varias pavimentaciones por cuidado y modernizar las avenidas, pero también era un poquito preocupante el que pudiéramos eliminar lugares que se podían transitar en piedra. Ese lugar es muy unificado, es muy unido, ha bajado mucho proyecto, trabaja la gente en la ganadería, en la agricultura, hoy los nuevos invernaderos. Es místico en lo general, igual con muchísimas tradiciones. Hablamos de un Tepalcingo que la gente, bueno, también hay que reconocerlo, trabajadora, trabaja en el campo, en el comercio. ¿En qué más trabaja? En el turismo. En el turismo, principalmente es la agricultura, jornaleros. Tenemos compañeros que tienen que emigrar a trabajar en algunos lugares, por ejemplo Chihuahua, la recolección de productos agropecuarios. Tenemos un gran número de migrantes que están en Estados Unidos. Eso también apoya mucho a la economía de ahí de Tepalcingo. En el 2003-2006 había un censo de aproximadamente 4,000 migrantes. Esos hacen llegar divisas que están generando la economía, movilizando la economía para un lado y para otro. ¿Es de toda la región de Tepalcingo? O sea, ¿de todos los pueblos de Tepalcingo? De todos los pueblos. Sí, de Ixtlicue el Grande hay mucha gente que está en Minneapolis, en Minnesota. Igual tenemos gente en Texas. Hay compañeros incluso de la López Mateos, de Pizotlán, de Huichila, de Zacapalco. Son 4,000 migrantes aproximadamente. Yo creo que ahorita estaremos pisando los 5,000. Hay trabajo, hay posibilidad de crecimiento. ¿Qué es lo que le propones así como aspirante a la presidencia municipal por el PRI? Mira, lo primero que tenemos que hacer para poder llegar al triunfo es unificarnos. Cuando el Partido Revolucionario Institucional se ha unificado, hemos ido al triunfo. Y ahí precisamente en Tepalcingo, lo que nosotros tenemos son varios grupos. Pero cuando el PRI se ha unificado, las puertas están abiertas en la presidencia y de todos los colores se atienden. Y se atiende como si fuera en su casa, como si fuera en su hogar. Llegan directamente de manera propia, personal o como tenga que ser para poder atender. Tú lograste ser un referente. ¿Se puede avanzar más? Sí, se puede muchísimo. Se puede. Hay mucho recurso federal que no se ha podido atrapar. Hoy admiro a un centro de acopio que está por ahí funcionando y
bien trabajado, tan bien trabajado que ellos están inmersos en la bolsa de Chicago, y con eso ha llegado a que por contrato tengan una muy buena economía. El pago para sorgueros ha sido magnífico, diferenciado con otros tipos de compras que han realizado. Y esto lo podemos hacer para ejote, lo podemos hacer para elote, lo podemos hacer para calabaza, para pepino, qué sé yo. Buscar la certificación de los productos para poder exportar. Yo creo que tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por atrapar. El Sistema Nacional de Empleo, hoy en día el propio gobierno del estado ha dado bastante apoyo para que se vayan creando oficios, que la persona no solo tenga un pescado, sino que sepa pescar. Eso es importante y es fundamental. Bien, ahora, hay una cuestión que a mí me llama la atención. ¿Cómo bajar recursos? Tú ya, profesor en el Estado de México, pero recorrido en casi toda la República, con amigos en el Congreso de la Unión, ¿conoces ya cuáles son las ventajas de poder bajar los recursos? Mira, yo creo que aquí sí es difícil, pero lo primero que necesitamos hacer es conocer las reglas de operación de los proyectos y programas de índole federal como de índole estatal. Será la primera parte. La segunda parte, ver cómo lo podemos distribuir y qué personas se interesan para que esos proyectos y programas lleguen a sus hogares, lleguen a ellos y puedan tener una economía personal y familiar. Hay muchísimo. El programa de 3x1 es un programa magnífico que nosotros lo trabajamos y que se puede seguir trabajando, que se ha dejado. Tuvimos por ahí la oportunidad de hermanarnos con alguna de las entidades, comunidades de allá de Estados Unidos, y se puede traer varias cosas, varias situaciones que tendrían una mejoría económica. Pudimos tener también un hermanamiento con Cuba, que ellos pues son gente, por ejemplo, en medicina de primer nivel, en educación, que con una computadora los niños están en las primeras líneas, y bueno, incluso hasta sin internet, ¿no? Aquí hay muchísimo por hacer, hay bastantes cosas que aún se quedan, y yo creo que no nada más será bajar recursos, también será interactuar y gestionar. Hay que gestionar mucho, que vean que podemos hacer las cosas, nos va a dar las facilidades, pero sobre todo, si conocemos las reglas de operación, serán fundamentales. Habrá que abrir una mesa de gestión con gente especializada para que apoye a los paisanos a tener y cómo hacer que estos recursos lleguen. Pero además no tan solo es bajarlos, sino que los recursos sean sustentables, que por ellos mismos se puedan renovar, que por ellos mismos se puedan trabajar, que por ellos mismos puedan tener la economía para estar generando la propia economía. ¿Algo más que desees agregar, Miguel Ángel? Pues yo creo que solamente el saludo, una feliz Navidad, desearle a todos los amigos y compañeros del municipio de Tepalcingo, de los municipios vecinos, de la propia entidad de nuestro estado. Si trascendemos en fronteras, pues también el saludo, desearles una feliz Navidad, que tengamos un año 2015 llenos de prosperidad, llenos de trabajo, pero sobre todo de salud. Lo demás tendrá que llegar por añadidura, pero la salud será el factor elemental del cual le pidamos a Dios que todos estemos bien y que Dios nos bendiga a todos. Esto fue el Universo de la Noticia. Estuvimos con el expresidente municipal de Tepalcingo, Miguel Ángel Flores Torres, y bueno, regresamos en un momento.